Evangelio del día. Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Homilía del Papa Francisco. Un corazón que ame la ley, porque la ley es de Dios, pero que ame también las sorpresas de Dios, porque su ley santa no es un fin en sí misma, es un camino, es una pedagogía que nos lleva a Jesucristo. Es lo que el Papa Francisco invitó a pedir al Señor en la oración, durante la misa celebrada el lunes 13 de octubre. En la homilía el pontífice se detuvo sobre todo en el pasaje del Evangelio de San Lucas en el que Jesús reprende a la muchedumbre que se amontonaba para escucharlo como una generación perversa, porque pide un signo. Según el obispo de Roma, es evidente que Jesús habla a los doctores de la ley, que varias veces en el Evangelio le piden un signo. Ellos, en efecto, no veían muchos signos de Jesús. Pero precisamente por eso, Jesús los reprende, en diversas ocasiones: vosotros no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos, les dice en el Evangelio de Mateo recurriendo a la imagen de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, y vosotros no entendéis los signos de los tiempos. El Papa Francisco exhortó a interrogarse acerca del motivo por el que los doctores de la ley no entendían los signos de los tiempos, invocando un signo extraordinario. Y propuso algunas respuestas. La primera es que estaban cerrados. Estaban cerrados en su sistema, tenían perfectamente acomodada la ley, una obra maestra. Todos los judíos sabían qué se podía hacer, qué no se podía hacer, hasta dónde se podía llegar. Estaba todo ordenado. Pero Jesús los desconcierta haciendo cosas extrañas como ir con los pecadores, comer con los publicanos. Y esto a los doctores de la ley no les gustaba, era peligroso, estaba en peligro la doctrina que ellos, los teólogos, habían hecho durante siglos. Al respecto, el obispo de Roma reconoció que se trataba de una ley, hecha por amor, para ser fieles a Dios, pero se había convertido ya en un sistema normativo cerrado. Ellos simplemente habían olvidado la historia. Habían olvidado que Dios es el Dios de la ley, pero es también el Dios de las sorpresas. Y también a su pueblo, Dios le reservó sorpresas muchas veces, basta pensar en cómo lo salvó en el Mar Rojo de la esclavitud de Egipto, recordó el Papa. A pesar de esto ellos no entendían que Dios es siempre nuevo, jamás reniega de sí mismo, jamás dice que lo que había dicho era un error, jamás, sino que siempre sorprende. Y ellos no entendían y se cerraban en ese sistema hecho con tanta buena voluntad, y pedían a Jesús que les diera una señal, continuando sin entender los numerosos signos que hacía Jesús, y permaneciendo en una actitud de total cerrazón. La segunda respuesta a la pregunta inicial, destacó el pontífice, se dirige al hecho de que ellos habían olvidado que eran un pueblo en camino. Y cuando uno está en camino, se encuentra siempre cosas nuevas, cosas que no conoce. Y estas cosas debían asumirlas con un corazón fiel al Señor, en la ley. Pero también en este caso, un camino no es absoluto en sí mismo, es el camino hacia un punto, hacia la manifestación definitiva del Señor. Por lo demás, toda la vida es un camino hacia la plenitud de Jesucristo, cuando vendrá por segunda vez. Es un camino hacia Jesús, que regresará en la gloria, como habían dicho los ángeles a los apóstoles el día de la ascensión. En definitiva, afirmó el Papa Francisco repitiendo las palabras del pasaje evangélico, esta generación pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, o bien, aclaró, el signo de la resurrección, de la gloria, de esa gloria escatológica hacia la que vamos de camino. Pero muchos de sus contemporáneos estaban cerrados en sí mismos, no abiertos al Dios de las sorpresas, eran hombres y mujeres que no conocían el camino y ni siquiera esta escatología, hasta tal punto que cuando en el Sanedrín, el sacerdote pregunta a Jesús, pero responde: ¿eres tú el Hijo del Hombre? Y Jesús dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. Estos se desgarraron las vestiduras, se escandalizaron. Ha blasfemado. Blasfema, gritaban. El signo que Jesús les da era una blasfemia para ellos.
Por ese motivo, explicó el Papa, Jesús les define, generación perversa, en cuanto que, no entendieron que la ley que custodiaban y amaban era una pedagogía hacia Jesucristo. En efecto, si la ley no lleva a Jesucristo, no nos acerca a